Philomel intenta refutar que realmente en esta situación el asunto de ella con Nazar no es relevante, pero para Lewin y para los demás era mucho más importante el tema de que cierto rubio anda merodeando a la pequeña de la familia que una loca suelta por ahí. Prioridades en la familia. Por lo que al final Philomel toma valor y le dice pues a su padre y a sus hermanos que ha decidido junto con Nazar empezar un cortejo con buenas intenciones, cosa que no les sentó en lo absoluto bien a Lewin, porque al escuchar que su hija podría llegar a casarse, pues Gasito le da el patatús. Y de paso, como Lewin es Lewin, y es pues bastante intrusivo, empezó con sus preguntas. ¿Pero qué te gusta de él? ¿Por qué te gusta él? Y así. Literal, en ese momento empezó el interrogatorio. Y si no fuera porque Lexion estaba ahí para pararle el carro a su padre... ¡Auch! Pobre de Pilomel. Pues digamos que Lewin cuando vio que su hijo mayor interrumpía todo, muy feliz no estaba pues con la intromisión de su hijo mayor. Pero al final pues Lexion logró que su padre no se entrometiera más en la vida de su hija. Y de paso le recalcó a sus hermanos, porque sí, Cardin y Jeremy estaban pues también ansiosos por interrogar a Pilomel, pero también les dijo que no era de un buen padre entrometerse tanto en la vida de su hija y tampoco de buenos hermanos. Y ahí quedó pues el asuntito. Así que ya con todo más calmadito, Lexion retomó el asunto de Lencia, donde por sugerencia de Cardin y siendo la mejor opción, se decidió que sería una buena idea volver a usar el Ojo de la Verdad. El problemita es que el Ojo de la Verdad, pues, estaba agrietado, había sufrido secuelas, así que no se podría utilizar muchas veces más. Es más, el propio Lexion menciona que seguramente se podrá utilizar solo una vez más. En teorías de Lexion, y por lo que se sabe del poder divino en sus conocimientos, él cree que, pues, por el cambio del alma, ya que el alma es el que alberga el poder divino, hubo una distorsión de este poder divino, y pues con el impacto del Ojo de la Verdad, el poder divino distorsionado fue lo que agrietó el Ojo de la Verdad. Por lo que con todo esto se decidió que sí se volvería a usar el Ojo de la Verdad, pero con muchísimo cuidado, ya que sí, solo se podría utilizar seguramente una vez más. Por otro lado, vamos con Elencia, quien estaba con un dolor de cabeza terrible por el zampazo que le metió Pilomel, porque sí le dio un bueno con el Ojo de la Verdad. Elencia creía en un inicio que Pilomel también era una poseída como ella, que venía del otro mundo, y que pues por eso sabía todo esto y le estaba adelantando el paso. Pero ahora sabe que realmente Pilomel tiene en su posesión a Princesa Elencia. En un inicio, como dije, Elencia sospechaba que prácticamente ella era una intrusa igual que ella de otro mundo. En un inicio, realmente no sospechaba de esto. Por eso, pues esta cínica utilizó los altavoces del sistema para dar una manito de gata en la captura de la impostora, ya que en su mente este mundo existía solo para Elencia, cosa que no le resultó en lo absoluto bien, ya que pronto se dio cuenta de que las cosas no eran tan fáciles, ya que Pilomel volvió y con honores, y el emperador la respaldaba en todo. Y para cuando Elencia se dio cuenta de que algo estaba mal, ya fue muy tarde, en sus propias palabras, para corregir la trama. No importaba cuánto intentara recrear las cosas, como esa vez, pues, que Elencia se botó del árbol para intentar engatusar a Nazar. En sí, las reacciones de los protagonistas eran muy diferentes, y ese día que hizo esa jugarreta, Nazar la había dejado tirada ahí y se fue detrás de Pilomel. Y también para colmo, pues Jeremy, que era de una de las rutas, ni siquiera había aparecido. Desde ahí, Elencia ya andaba sospechando, como dije, de que Pilomel también podría ser una poseída, lo que la llevó a pensar de que esta Pilomel quería tomar su lugar como la protagonista de ese mundo. Oigan, nomás a la loca. Pero su determinación, según sus palabras, como la protagonista, siempre serían más fuertes, y se decidió en ese noble corazón que sería hora de recrear toda la historia y corregir a su rumbo correcto a este mundo, que ella era la gran heroína y que esta trama era suya, según ella. Pero para su mala suerte, y con esa memoria de miércoles que se carga, realmente no recordaba nada de la trama de la novela, algo que sí le jugó muy en contra, ya que ella jugó por encimita ese juego, y pues solo hizo un control C y control V, literal. Tiene todas las historias que leyó mezcladas en la cabeza. Todos los trucos que ella pues intentó utilizar fracasaron también rotundamente. Fue ahí cuando recordó que cabía la posibilidad de que Princesa Elencia estuviera en el juego por un anuncio que había pues recibido en el mundo moderno. Ahí Elencia se dio cuenta de que tal vez Pilomel no era una poseída, sino alguien que consiguió ese libro. Libro que ahora necesitaba porque ella realmente solo escribió el romance. Como dije, hizo un control C, control V. Copió y pegó todo lo del juego en la novela y le agregó sus disvarios románticos, prácticamente. Fue todo lo que escribió. Todo esto fue interrumpido, todos estos disvaríos, enojo y todo esto, por la niñera, que por cierto sigue viviendo en la habitación de esta Elencia, y pues es bastante insoportable. Y se nota que Elencia ya no la soporta, así que se excusó
y se fue berrinchuda a encerrarse en el baño, pero lo que realmente quería hacer era acceder a la tienda para conseguir otra poción de amor. Aquí nos enteramos que ya pronto va a ver a Qi-Yang, el héroe del imperio, ya que, como lo va a ver pronto, quería utilizar nuevamente, porque sí, nos enteramos que ya ha usado pociones de amor en este hombre. Y aún estaba convencida de que podría ganarle a Philomel porque ella es la protagonista. Y así, esta mujer accedió a la tienda, donde empezó su peor terror. Su cuento de terror había empezado desde aquí, porque no encontró nada. Literalmente todos los ítems no estaban. Y por eso mismo vemos como tiempo después, ni 24 horas, Elencia fue a ver a Philomel para mendigar lástima. Aunque alguien debería decirle a esta mujer que para mendigar lástima hay que tener cara lastimera y de víctima. La cara de víctima sí le creo que tiene. Lastimera y humilde, chuta, eso ya es otra cosa. Elencia acusó directamente a Philomel por llevarse los artículos de la tienda, los ítems, pero Philomel se hizo la desentendida de ¿qué tienda? ¿Qué objetos? Cosa que colmó la paciencia de Elencia porque la veía muy hipócrita. Óiganla, óiganla. Pero ella misma se obligó a calmarse porque ya es consciente de que Philomel realmente no es un rival fácil de vencer para ella. Y hizo aquí mismo algo sorprendente, inimaginable. Se disculpó por todo lo que había sucedido y contó la triste historia de una pobre chica que había sido maltratada por su madre, que estaba celosa porque su padre no la quería y favorecía a Philomel. Los profesores siempre alababan a Philomel y bueno, todo eso. Ya se hizo la víctima hasta más no poder. Pero Philomel le corta su disvarío diciendo que padre, si tú no eres de Elencia y ese hombre no es tu padre. Y que es curioso que hablara como si ella fuera la verdadera Elencia. Esta mujer insiste de que, pues, ahora ella es Elencia, la verdadera Elencia, pero Philomel le deja en claro que solo poseyó un cuerpo, el cuerpo de Elencia, mas no es Elencia. Esto enfurece a la loca, quien empieza a gritar que no importa qué haya dentro de su cuerpo, porque ahora es su cuerpo, ahora ella es Elencia, y no es relevante otra cosa, ya que el emperador realmente no conoce a su hija, cuál era la antigua Elencia, no la conoce, que el emperador ama a Elencia porque es su hija, es externo, no importa las cualidades internas, según esta loca. Literalmente fue lo que dijo. Y sí, afirma que el contenido no importa si es diferente, sigue siendo lo mismo. Y aquí sí estoy de acuerdo con algo que dijo Philomel. Esta loca no tiene ni el más mínimo remordimiento por haberle arrebatado la vida que debería vivir una persona. Literalmente le arrebató la vida, la identidad y la existencia a la verdadera Elencia. Y si en algún punto Elencia vuelve, ella tendrá que cargar con la culpa de esta loca, porque esta loca está haciendo barbaridades usando su cara, su identidad, su cuerpo. Y la verdadera Elencia no tiene control sobre esto. Y prácticamente es un robo, le robó su cuerpo. Esta loca solo dice que sí, que lo siente por la verdadera Elencia, pero no es como que ella hubiera tomado la fuerza del cuerpo de esta niña y que pues Philomel lo vio, lo sabe, lo vio en sus recuerdos y debe ser consciente de esto. E intenta hacer que Philomel se sienta mal por ella, mencionando que tuvo una muerte horrible en su mundo original y que se quedó completamente sola en un mundo extraño, y que realmente no le ha hecho nada lo suficientemente malo a Philomel y lo poco que le hizo fueron por celos, y no salió realmente lastimada, según esta mujer, pidiendo que le devuelva los objetos que se robó y el libro. Lewin es mi representación en este momento. Qué cara dura de esta mujer la plena. Philomel aprovechó esta oportunidad para preguntar qué era Princesa Elencia, si realmente estaba basado en un juego y por qué escribió todo lo que está ahí. Esto confunde a Elencia porque pensó que Philomel ya lo sabía. La loca literalmente dijo que era su trabajo escribir la novela del juego, que lo hizo simplemente por su labor, y que ella solo quiere recuperar lo que es suyo. Y obviamente Philomel no se tragó este cuento. ¿Quién se iba a tragar esta historia? Hay que ver. Se negó de inmediato dejando en claro que realmente no confía en ella, en especial porque sabe que ella fue la que difundió ciertos rumores por los altavoces y por eso ella acabó como acabó en esa prisión, y que pudo haber sido mucho peor si hubiera llegado más adelante. Y esta loquita seguía con la frase de solo eran celos y se ponía en modo drama total, que no sabe cómo ella ha vivido, que no la entiende, ya que cuando llegó a ese mundo sufrió abuso y por celos lo único que deseaba era borrar la existencia de Philomel. Háganme el bendito favor. Obviamente esta afirmación, que sí lo dijo en voz alta la muy estúpida, enfadó obviamente a Jeremia. Philomel pues le para el carro con él. No utilices la historia de esa niña, la verdadera herencia, para ganarte mi simpatía. Y que ahora lo sabe perfectamente. Ella no es Elencia y nunca lo va a hacer. Esto sí chocó con esta loquita, quien se fue toda choqueada de ahí con esas palabras en su mente. No eres Elencia. Mientras murmuraba que sí, ella era Elencia. Hasta que llegó a su habitación e ignorando épicamente a la niñera, se ve en un espejo mirando su reflejo
con esas cuestiones, de que si era o no era Elencia, que no se puede volver pues atrás porque ella no tiene a dónde volver, no tiene un mundo al cual regresar, convencida de que sí, ella es Elencia, que si no fuera por ella, que ella poseyó ese cuerpo, fue una bendición, porque la tonta protagonista original era tan amable que hubiera sido un desastre. Ella no hubiera podido enfrentarse a esa falsedad que está intentando tomar su lugar. Y le habla al espejo como si fuera, pues, la verdadera Elencia con la que Boal estuviera dialogando diciendo que no se preocupe, que ella va a recuperar a su padre, a su prometido y todo lo que le pertenecía. Y no, pues, hasta yo sentía ahí el miedo de la niñera al ver tremenda loca hablándole a su reflejo con esos murmullos. Justo en ese momento se anuncia la llegada de Guillaume, que ya la había venido a visitar. Aquí hay algo relevante. Y eso es que Elencia está usando lo poco que logró pues ver de la novela cuando la obtuvo en el evento canónico de la golpiza que le metió Piromel. Ella logró ver el escenario de una enfermedad que no tenía cura hasta que llegó la protagonista. Y la loca quiere usar esto para ganar reputación y que todo el mundo la alabe y la reconozca. Pero Pilomel junto a su familia ya como que sospechaban que esta iba a ser algo. Y esto lo podemos ver porque ellos justamente en la misma línea de tiempo que estamos viendo a Elencia enloquecer más, estaban hablando en la habitación de Pilomel sobre toda la situación y aquí nos centramos que la piedra mágica que tenía Lewin en forma de gato es una piedra de grabación, que a pesar que en el palacio técnicamente no pueden acceder a objetos mágicos sin aprobación, o sea, no funcionan, esto es un juego de niños para el maestro de la torre de magia, obviamente. La grabación de la confesión de esta loca estaba lista y Pilomel ya andaba pues ahí haciendo sus movimientos, porque ella ya había recibido los movimientos que estaba haciendo Elencia gracias a la sirvienta Emily que ella plantó pues cerca de Elencia, por lo que ella intuía cuál iba a ser el próximo plan de Elencia, por lo que sabía que en esta ocasión actuaría junto con el condado de Guillaume. Y esta es una buena oportunidad para Pilomel realmente para volver las cosas a su favor y acorralar psicológicamente a Elencia, quien por informes del espía sabía que andaba pues ya medio loquita, medio desequilibrada realmente. Se informó la conducta bastante errática que había tenido Elencia estos últimos días. ¿Y cuál era el plan? Me dirán. Bueno, en el imperio una enfermedad se extendería, una muy rara. Esta enfermedad sería tan grande que sería considerada una epidemia, pero había una hierba que Pilomel usaba para la resaca de Eutis. Esta hierba es bastante conocida realmente porque es una hierba medicinal bastante fácil porque es silvestre. Y esta se llama salsacho. ¿Y cuál es el plan? Comprarla a grandes cantidades para monopolizarla. Sí, esa era realmente la idea que tenía Elencia en la cabeza. Pero esta reunión familiar fue interrumpida por la visita de cierta personita inesperada para darle la bienvenida a Pilomel al éxito de su plan, porque le daría las herramientas necesarias para contraatacar contra Elencia. Recordemos que la familia materna de Pilomel son comerciantes, y ahora sin herederos y sin líderes, Pilomel es la única heredera de Caterine, por lo que Michelle, la jefa interna del grupo comerciante de los Sagüesos, sí, así se llama el gremio comercial de la familia de Pilomel, vino a buscar a Pilomel para que ella tome el control del gremio y puedan pues seguir operando con un líder en cabeza, ya que Pilomel es la verdadera dueña y esto es porque su madre se lo entregó, ya que ella misma lo menciona. Ella es la heredera, pero no puede hacer mucho atrapada en esa torre. No puede hacer nada prácticamente, por lo que le cedió el control a Pilomel, siendo ella la heredera actualmente, aunque una herida en su corazón había sanado, o sea, en el corazón de Caterine, ya que Caterine siempre consideró que su padre la consideraba una vergüenza, desde mucho antes de lo que pasó, por cierto, con la emperatriz y todo eso, y que pues su padre la odiaba, la despreciaba y nunca le encontró valor. Pero saber que hasta el final pues sí pensó en ella, en su seguridad y en su estabilidad, la alegró un poquito. Por lo que ahora Pilomel hace la pregunta clave, ¿qué tanto conoce el gremio de los Sagüesos sobre el gremio Skal, que es el gremio de la familia de Guillaume, que es el gremio, pues, rival de los Sagüesos? Y pues sí, gracias a este datito que son gremios rivales, es que el gremio de los Sagüesos investigó mucho al respecto de este nuevo gremio. Pilomel, aquí hablando con Michelle, le dijo directamente que según la información que ella posee, el gremio Skal está comprando en grandes cantidades la hierba del salsacho, hasta el punto de monopolizarlo, cosa que llamó mucho la atención de Michelle. Al ser comerciantes con años de experiencia, Pilomel pudo ser directa con lo sucedido.
obtener la hierba del salsacho antes que los Skull, cosa que sí era posible, ya que el gremio de los sabuesos, que pertenece a los Hong, se enfoca mucho más y por mucho más tiempo en hierbas medicinales, y también pues los comerciantes y proveedores confían más en un gremio con historia a un gremio nuevo, porque sí, el gremio de los Skull es bastante nuevo y ni siquiera hubiera podido expandirse tanto en tan poco tiempo si no fuera por el apoyo del conde de Skull. En ese momento, Pilomel le pide a Michelle que confíe en ella y siga sus instrucciones. Michelle, en sí, viendo la determinación de Pilomel, acepta confiar en ella, ya que si no fuera por Pilomel, el gremio de los sabuesos ya hubiera quebrado hace mucho tiempo realmente, y así pues se pusieron manos a la obra, y los efectos fueron inmediatos, ya que vemos cómo Elencia se alteraba muchísimo en una reunión con Tibolet Skull, que después el jefe del gremio, Skull, que le informa a Elencia que parece que la información sobre su obtención y monopolización del salsacho se filtró a otro gremio y pues ahora están compitiendo con los compradores y proveedores de esta hierba porque todas las reservas se estaban agotando. Y bueno, no había pues nada más que hacer, porque el gremio de los sabuesos tiene más reputación y más camino que el de los Skull. Obviamente no había que ser un genio para saber quién estaba detrás de todo esto. Elencia rápidamente supo que fue obra de Pilomel y dio la solución más estúpida posible, ya que en su manía de monopolizar el salsacho y ganarle al gremio de los sabuesos, ordenó que el gremio Skull comprara a un sobreprecio astronómico que duplicaba el precio de los sabuesos para sobornar a los proveedores y pues que ahora les vendan a ellos y no al gremio de los sabuesos. Obviamente Tibolet expresó sus dudas. Uno, porque él aún no tenía tanto capital. Y dos, era bastante arriesgado un negocio así. Pero Elencia se indigna pensando que es un tonto. Sí, mujer, no le hagas caso al hombre que levantó el gremio de comerciantes por su propia mano y ya aprendió más o menos cómo funciona el mercado y cómo se mueve. Según ella, sabe más que un comerciante que ya está con tiempito de experiencia en el mercado. Y aunque puede parecer un buen negocio de retorno, aunque compren a sobreprecio, al final tendrán beneficios y recuperarán el capital porque serían los únicos proveedores. Realmente el mercado comercial no es así. Por lo que en sí no imiten este modelo de negocios, por favor. Elencia le dice a Tibolet que en sí pida prestado el dinero al conde, o sea que ya, que podrán pagar el doble del precio de los sabuesos y así usar como carnada el hecho de que ahora ellos monopolizan todo el salsacho. Y también usa como carnada pues para que Tibolet acepte el hecho de que va a solicitar al emperador que permita el compromiso entre ella y Quillean. Y esto también es como carnada a Quillean para que Quillean no se limite a la hora de prestarle el dinero a Tibolet para el salsacho que Elencia necesita. Y aquí está el plan, asegurar todo el salsacho que puedan. Elencia también mandó a buscar a cierta personita especial a través del gremio, cosa que sí lograron encontrar, y esta personita es un portador de la enfermedad de Masha. Esta justamente es la epidemia que pues había mencionado antes que no se pudo controlar. Así se llama esta enfermedad que se volverá una pandemia enorme, una epidemia que arrasará por completo. He de decir que esta persona que Elencia mandó a traer era una persona de bajos recursos, no tenía la solvencia económica pues para costearse un tratamiento, así que la lograron convencer con eso. Le prometieron darle tratamiento. Elencia estaba bastante complacida con su plan, y también estaba muy segura de que todo le iba a salir bastante bien. Hasta se atrevió a retar a Pilomel en su mente porque ella en sí ya se veía como la ganadora de esta disputa. Y pues, para decepción de todos, el plan le salió bien a Elencia. O sea, las cosas le estaban saliendo bastante bien. Logró obtener la gran cantidad de salsacho que ella quería. Le quitó todo el salsacho que el gremio de sabuesos había logrado asegurar y apartar. Por lo que Elencia estaba pues bastante feliz. Complacida le ordena a Emily que trajera a la persona que tenía pues la enfermedad de Masha para empezar con el plan. Dato curioso, en este preciso momento de la historia, una sirvienta fue apartada de Elencia por la propia Elencia para darle espacio a esta persona, porque sí, iban a hacer pasar a esta persona como una de las sirvientas de Elencia para este pequeño plan. La enfermedad de Masha se cuenta originalmente en la historia del juego, que es el canon de ese mundo, que era una enfermedad con una tasa de mortalidad bastante grande porque no existía cura ni tratamiento, y su contagio en un inicio era relativamente bajo, pero dentro de poco se convirtió en una amenaza mucho mayor, ya que se extendió hasta el Imperio Belerov. Y atrás del Imperio Belerov, el primero en caer fue el territorio vecino, que quedó completamente arrasado por esta enfermedad. Y justamente en ese momento de crisis fue que la princesa recién llegada al Palacio Imperial consiguió la cura. Elencia, que recién había llegado al palacio, recordó que en su pueblo natal había pues un dueño de una taberna que había pues tenido los síntomas de la enfermedad de Masha. Era el paciente cero. Y también se recordó cómo fue que se curó, porque gracias a una conversación supo que este señor había pues hecho de ingerir salsacho silvestre para la resaca, y así fue también como se sanó de la enfermedad de Masha.
Gracias a este recuerdo, y usando esto como punto de partida, el Palacio Imperial logró crear una cura. Y precisamente recrear esas escenas fue lo que Elencia planeó. Llevó a aquella hierba junto a la enferma, que la iba a hacer pasar como su sirvienta, y pues la llevó al punto de partida. O sea, la llevó al frente del médico imperial. Con la historia de que esta sirvienta estaba enferma porque la mandó a una región llamada Santella y cuando regresó ya cargaba esta enfermedad y no se había curado y por lo que estaba preocupada y pues vino a que la revisaran. El médico al oír esto, pues obviamente se interesó, escuchó, vio los síntomas que estaba presentando y expresó que, al revisarla más o menos, todo tenía la indicación de que era la enfermedad de Masha. Y ahí le informó Elencia que en aquella región donde se supone que esta persona fue, estaban pues algunos contagiados de esta enfermedad, que es una enfermedad que apareció hace unos meses y se había estado extendiendo desde entonces por toda la región. Ante esto, Elencia se hace la culpable de que no debió mandar a LA a esa región. Sí, así nombró pues a esta persona, porque como dije, esta persona está haciéndose pasar por una de las sirvientas de Lencia, y también pues Lencia se echó toda la culpa, diciendo que no debió haberla mandado a una región tan peligrosa, que si lo hubiera sabido y todo eso. Pero esta chica realmente estaba súper feliz, porque todo le estaba saliendo perfectamente bien. Pero por ahí dicen que si las cosas te están saliendo demasiado bien, levanta una ceja. Y sí, porque no le salieron realmente las cosas bien. El plan estaba súper bien. Todo estaba perfecto. La cuestión es que todo se fue al carajo cuando Elencia sacó el salsacho, toda inocente, empezó a relatar la historia de que en su pueblo natal esta hierba pues podía pues más o menos servir como cura y todo eso. Pero el médico no la dejó terminar, la interrumpió y reconoció esa hierba como el salsacho. Y de paso le informé que sí, efectivamente, esa hierba es buena para la enfermedad de Masha. Y esto pues sí dejó un poco sorprendida a Elencia, que este médico lo supiera. Pero ahí mismo se enteró que todo el mundo ya lo sabía. Todos sabían que el salsacho podía servir como cura para esa enfermedad, y porque ya sabían eso en el Palacio Imperial. Aunque se mantuvo en secreto para la gente común, pues para también evitar que los comerciantes monopolizaran el salsacho para obtener beneficios de esta enfermedad, el palacio en sí ya sabía de esto y ya tenía hasta un suministro apartado de esta hierba para evitar también, si la información se filtraba, que ocurriera la monopolización del salsacho. Aquí el médico también expresa que es raro porque últimamente cierto gremio de comerciantes había pues empezado a adquirir en grandes cantidades el salsacho hasta el punto de que lo estaban monopolizando. Pero también expresa el hecho de que ya es demasiado tarde porque ya se aseguró la cantidad necesaria para combatir la enfermedad de Masha, porque a estas alturas no está tan avanzada. Y justo en ese momento llegó Pilomel con el pequeño menino. Y sí, Elencia estaba ahí como que, ¿qué está pasando aquí? Y para colmo le cae Pilomel. Aquí nos dan un poquito de chismecito, porque el médico alaba a Pilomel delante de Elencia, el cómo Pilomel fue la primera en poner atención a esta enfermedad tan desconocida de Masha y que siempre le pregunta cómo supo que el salsacho se podía usar como cura y pues siempre consigue la misma respuesta, una sonrisa que le da el enigma y la respuesta de que fue en un sueño, más o menos. Elencia al oír todo esto quedó como si, ajá, un sueño, claro. Sí, claro, un sueño. ¿Cómo no? Un sueño a mis narices. Literalmente estaba súper indignada de que Pilomel le hubiera arruinado el plan desde muchísimo antes. Y se llevó en ese mismo momento ya cabreada a Pilomel para reclamarle. Ella le reclama por qué le habló de Salsacho antes de tiempo a todo el mundo. ¿Por qué tan pronto sacó la cura? Ya que aunque, pues, la cura salga antes, ella no obtendría ningún beneficio. O sea, Pilomel no ganaba nada con eso, ya que para Elencia no tener beneficios significaba que para qué lo iba a hacer, y esto es algo que Pilomel le recalca con punto y coma, diciéndole que seguramente ella en su mente debió pensar que Pilomel debería quedarse con ese secreto de la enfermedad hasta que esta enfermedad se convirtiera en una epidemia, y así ella salir como la heroína con la cura. Y este incidente dejó algo en claro para Pilomel, que esta mujer realmente no ve a la gente de ese mundo como seres humanos. No le importa en lo absoluto si mueren o viven, ni siquiera tienen un tipo de valor para ella. Solamente son un trampolín para sus propios deseos egoístas. Y aunque Elencia intenta defenderse, ahí Pilomel le saca el asunto de que intentó monopolizar la hierba que se iba a usar como antídoto. Y aunque Elencia quería defenderse diciendo que solamente quería pues algo de dinero de bolsillo extra, Pilomel le deja en claro que no era solo eso. Ella quería aprovechar esta epidemia, mientras quedaba como una salvadora por un lado, al otro prácticamente ganaba dinero a causa de esta enfermedad monopolizando el antídoto, haciendo que simplemente pudieran obtener la cura a través de ella y de nadie más. Elencia enojada le dice que no la señale así. Después de todo, ella también, pues se atrevió a comprar e intentar monopolizar el salsacho.
ella también, a través de su gremio, intentó hacer lo mismo, pero justo ahí, como que le funcionó la cabecita a esta mujer y se dio cuenta de qué lógica tiene que Pilomel comprara Salsacho si la cura ya había sido revelada y el imperio ya tenía bajo sus arcas una reserva de esta hierba para la enfermedad. O sea, ¿por qué Pilomel compraría el Salsacho? Y ahí Elencia hizo la pregunta, ¿por qué compraste Salsacho? Pilomel se burla diciendo que sabía que en el momento en que ella supiera que Pilomel compraba Salsacho, Elencia y los Skull seguramente serían tan tontos de comprar a sobreprecio la mercancía simplemente para arrebatárselo a ella, y que su intención simplemente fue ganar un poco de dinero para los sabuesos. Recalcando que Elencia fue bastante tonta al creer ciegamente en Princesa Elencia y en el juego y no comprobar por su propia mano la información que tenía de su lado para saber si la epidemia estaba controlada o estaba siendo aún una enfermedad que estaba a punto de convertirse en epidemia, ya que ahí fue donde ella firmó su propio final. Esto definitivamente no fue algo del agrado de Elencia, pero para Pilomel fue perfecto. Y esto fue algo que Pilomel pues conversaba con su padre, al cual pues volvió a su forma humana ya una vez que estuvieron en la habitación de Pilomel, y realmente aquí Lewin estaba todo orgulloso de su hija y hasta le dijo que su hija se parecía mucho a él. En esta conversación, Lewin le pregunta a su hija que cuándo fue que empezaron con la cura para esta enfermedad, y Pilomel menciona que fue mucho antes de que ella se fuera del palacio. Dejó literalmente todo resuelto antes de desaparecer. Aquí también nos centramos de que una de las beneficiarias de esta cura fue la madre de la señorita Merida. Y si no recuerdan quién era esta señorita, era pues la señorita que fue a visitar a Pilomel y le dijo que quería cruzar a su gato padre con su gata, literalmente. O sea, en sus comentarios inocentes no sabía que ese gato era el maestro de la Torre de Magia, pero me sigue dando chiste de esa escena a mí. La madre de esta chica se curó, el médico se había sorprendido mucho con el descubrimiento de Pilomel y Eutis también había alabado a Pilomel por ser la beneficiaria del imperio. Pero todo se mantuvo en secreto porque Pilomel no quería dar muchas explicaciones, porque cómo iba pues a explicarle al mundo que ella descubrió a través de un sueño, entre comillas, la enfermedad de una epidemia y también supo que se iba a convertir en una epidemia porque era una enfermedad que estaba apareciendo en cierta región que ni siquiera los emperadores de tanto el Imperio Belerov y el imperio vecino se habían dado cuenta. Aquí también, pensando en todo esto, Pilomel se quedó un poco reflexionando, un poco pensativa sobre la favorabilidad que vio en el tablero de anuncios sobre Eutis. Lewin por su parte estaba satisfecho con todo, ya que bueno, literalmente su hija ganó y Elencia perdió completamente su tiempo, su dinero y definitivamente quedó como mencita. Justo en ese momento llegó Jeremy con cara de pocos amigos, porque desde hace un tiempo atrás alguien había pues estado intentando encontrarlo a él, estaban buscándolo a través de la Torre de Magia, y esta vez habían descubierto quién fue, porque la persona había perdido la paciencia y por fin pues había revelado quién era. Y para los que dicen que es Elencia, tienen toda la razón del mundo. Anteriormente se había ofrecido una gran cantidad de dinero para contratar a Jeremy como, pues, un caballero escolta. Esto fue poco después de que Jeremy llegara con Pilomel al palacio. Pilomel, al enterarse de esto, le preguntó a su hermano el por qué no aceptó antes. Jeremy, enojado, dijo que era indignante que lo intentaran comprar con cantidad de dinero y que, bueno, estaba buscando a alguien reclamándose como hielo, relacionado con el hielo y todo eso. Y honestamente, cuando mencionó esto, yo creo que se indignó mucho más por eso de que era relacionado con el hielo y todo eso, que porque lo intentaron comprar con dinero. Es lo que yo pude ver. O sea, Jeremy estaba más indignado por la descripción que dieron de él de cómo lo buscaban que por la cantidad de dinero que le estaban ofreciendo. Jeremy aquí también se quejaba mucho diciendo que la favorabilidad no debería ser tan pública y todo eso. Se estaba quejando de la favorabilidad y que prácticamente tanto Elencia como Pilomel pueden verla. Ya, y todo eso. ¿Y por qué esta queja? Bueno, anteriormente Pilomel le había pues comentado de este detalle y se enojó cuando fue muy honesta de su parte decirle cuánto tenía de favorabilidad hacia ella. Jeremy ahí se indignó completamente. La favorabilidad de Jeremy en este momento era con exactitud de un 89%. Pero Pilomel, cuando Jeremy le pregunta, dice una cantidad menor, como 73%, ya que su hermano tiene sentimientos encontrados y muy delicaditos, por cierto. Y para que Jeremy no se vuelva a enojar también. Jeremy y Lewin empezaron a discutir nuevamente por algún asunto trivial, porque Lewin estaba comiendo acostado y pues estaba llenando toda la habitación de migajas. En eso, Pilomel hace un detallito de mencionar que no ensucien la habitación porque tiene un invitado. Nazar llegaba justamente a visitarla el día de hoy. Y esto acabó con la pelea de padre e hijo, porque los dos tuvieron un bandera blanca y unámonos en algo. Se enojaron porque ya venía otro a molestar a su pequeña niña. Y definitivamente Nazar no era precisamente alguien que quisieran mucho por estar rondando mucho a la pequeña de la familia.
Padre e hijo son igualitos en ese asunto.